Excelentísima señora Presidenta del Congreso de los Diputados, excelentísimo señor Presidente del Senado, excelentísimas y excelentísimos señores ministros, Presidente González, autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de nuevo de recibirles en este Fórum Europa en pleno ciclo electoral. Ya saben ustedes que lo realizamos gracias a la colaboración y el mecenazgo de Asisa, Cabify y Banco Sabadell. Hoy tenemos el placer de recibir de nuevo al candidato por el PSOE a la presidencia de la Comunidad de Madrid, don Ángel Gabilondo. Le va a presentar doña Pilar Llop, magistrada, que fuera delegada especial para la violencia de género y que es número 2 en la lista del PSOE a la Asamblea de Madrid. Querida doña Pilar, la tribuna es suya. Hace unos días fui a la sede del Ministerio de Educación. Allí, en la galería de retratos de ministros y ministras, está el de Ángel Gabilondo, una obra realizada por la pintora María Bisbal. Me resultó interesante observar cómo esta mujer, joven artista, había contemplado el alma del ministro, el alma que salía por su mirada y su pose elegante, tranquila, cercana, amable, moderada. Una mirada que nos invita a reflexionar sobre nosotros mismos, de dónde venimos, pero sobre todo, a dónde vamos. La ontología del futuro. No en vano es catedrático de metafísica. De ahí que Ángel Gabilondo sea una persona moderna, que se resiste a los anclajes y a las dependencias, que revoluciona dentro del orden, dentro del respeto, dentro de la tolerancia. Cuando vas por el pasillo que lleva a su despacho se escucha música, desde el hip hop hasta la música clásica, porque él se trabaja y se renueva cada día. De hecho, es la persona más joven que conozco, aunque se disfraza con su traje, su corbata y se pinta alguna cana. Porque el hábito no hace al monje. Y tú, Ángel, tú fuiste cocinero y permíteme que tengo que terminar esta frase por empeño de varios, cocinero antes que fraile. Cocinero de ideas, cocinero de palabras y de pensamientos, ideas de progreso. Un ilustrado sin carné de conducir, que va en cercanías, en metro. Una personalidad que siempre está a la última y nunca pasa de moda. Ángel Gabilondo es un referente en la ética política real. Se brega, no teoriza, lidera, actúa, referente sin pretender serlo, respetando la vuelta del otro, su diferencia, identidad y alteridad. Y deja claro que quienes no se soportan son insoportables. Demuestra que lo que vale es ser de palabra, honestidad, y que el arte de la paz anula al arte de la guerra, porque nada de artístico hay en la crispación, en la humillación y en el insulto. La negociación y el diálogo son su baza. Y sí, Ángel Gabilondo es un radical. Es un radical del consenso extremo, del pacto. He sido testigo privilegiada de ello. Llegar a un acuerdo hasta la extenuación, más allá del lubricán. Esto es lo que nos piden hoy a las personas que estamos en política. Esta es la rareza que Ángel Gabilondo ofrece. Él ha hecho su elección, dio el salto del ángel y durante 4 años de legislatura en la Asamblea de Madrid, como portavoz del Grupo Socialista, nos regaló máximas y mínimas, palabras para comprenderse. Ello firmemente convencido de que nuestro mundo se puede transformar contigo, empezando por la Comunidad de Madrid, a la que conoce en todo su potencial y que define como la comunidad inacabada, inexplorada, inspirándole el mural del hemiciclo del genial Lucio Muñoz. Y hemos de hacerlo
transformar hacia la justicia social, la modernidad, la erradicación de la violencia de género, de la pobreza, transformar hacia el progreso humano. Y lo debemos hacer sin prisa, sí, pero inmediatamente. Y si fuera necesario, en compañía de alguien con quien hablar, porque es su modo de hacer. Cabemos todos, todas, sin exclusiones, teniendo presente los principios y los valores constitucionales. Ángel ama a Madrid. Se ve en cada uno de sus gestos, en el respeto que muestra por esta comunidad, por sus espacios naturales, su ruralidad, sus ciudades, sus municipios, la cultura, el deporte, sus universidades. Respeto por las personas que vivimos aquí. Algunas hemos nacido en Madrid, otras vienen de fuera, las que están de paso, hombres y mujeres en su diversidad. Con gran humildad se involucra en el feminismo, cree en los derechos de las mujeres, de las personas con discapacidad, personas LGBTI, cree en la igualdad de oportunidades y en el equilibrio y solidaridad entre los territorios y los barrios. Ángel, tu vida es Madrid. Ángel Gabilondo ha sido decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma, rector de esta universidad, presidente de la Conferencia de Rectores, ministro de Educación de España. Ha escrito 15 libros, escondidos sus títulos en esta presentación, y ha publicado más de un centenar de artículos. Hoy vamos a escuchar al político, valiente porque sacrificó su estatus y se expuso públicamente por su convicción de que otro modo de hacer política es posible, que sabe poner el discurso en la acción y la acción en el discurso, con la voz baja y la palabra alta, con la certeza de que el respeto a la democracia le da la razón, con anterioridad, con autoridad y jamás con autoritarismo. Avanzar en derechos es el único argumento para una democracia en entredicho. Ya lo decía el doliente Stefan Zweig describiendo el mundo de ayer, cuando hablaba del primer aviso de que bajo una superficie aparentemente tranquila, peligrosas corrientes subterráneas recorrían Europa y recorren hoy España. Y que Madrid, en algunos lugares de Madrid, se sufre como se sufría en París. París, ¿verdad, Isabel? Cultura. Libertad, igualdad, fraternidad. No son palabras a mano las que utiliza Ángel Gabilondo. Cada frase suya es un manual de vida, es un epícteto de la política y vive la política con un humor a veces sorprendente, por si acaso, que demuestra que en este mundo más vale tener muelas del juicio que colmillos, que la soberbia solo lleva a la apariencia y la apariencia no resuelve los problemas. Quien no entienda esto es que no ha entendido nada. Puntos suspensivos. Ahora más que nunca te necesitamos con tu coherencia sin fin para gobernar Madrid, desde una presidencia para el interés general, para el bien común. Gracias José Ignacio y María Luisa por regalarnos el quinto y enseñarle que antes de saber sumar y multiplicar hay que saber dividir. Nos lo transmite todos los días. Señoras, señores, les dejo con don Ángel Gabilondo Puyol. Buenos días. ¿Cómo me gustaría ser así? La verdad. Yo le agradezco mucho a Pilar Llot sus palabras, sobre todo su compromiso, y espero que la vida me dé la oportunidad de poderla presentar un día y se va a enterar. Yo no tengo más que afecto y reconocimiento y estímulo a través de lo que dice y comentarlo sería estropearlo. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias a los patrocinadores. Es un honor que estén aquí la presidenta del Congreso y el presidente del Senado. Muchas felicidades por su elección. Representan valores en los que tanto creo, ¿no? Las instituciones, la democracia, la Constitución, y llenan todo este espacio de aquello que nos hace vivir y luchar, ¿no? Muchísimas gracias, señor presidente Felipe González. Es un honor enorme que se encuentre con nosotros, ministros, ministras, embajadores y embajadoras, alcaldes, alcaldesas, rectores. Lamento no poder decir rectoras, pero con el tiempo las hay. Presidente del Consejo Escolar del Estado, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos, señor director del Instituto Cervantes y luego secretarios de Estado en general. Muchas gracias, señor director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno, por estar aquí con nosotros.
Presidente de CEIM-COE, secretario general de UGT de Madrid, secretario general de Comisiones Obreras de Madrid, muchas gracias, José Manuel, secretario general de los socialistas madrileños. Con ese espacio me presento y con ese afecto lo reconozco aquí. Diputados y diputadas, concejales, concejalas, directivos de empresas, organismos, entidades, pacientes, medios de comunicación, señoras y señores. En apenas 4 días los madrileños estamos convocados a elegir de forma simultánea, de luego alcaldes y alcaldesas, pero yo quiero señalar de forma simultánea a nuestros representantes en la Asamblea de Madrid y en el Parlamento Europeo. Esta coincidencia, que es cronológica, es sobre todo política y cultural, dada la magnitud y las semejanzas de los desafíos que afrontamos. El sistema constitucional y democrático que disfrutamos está indisolublemente unido a 2 procesos que han transcurrido en paralelo: la construcción europea y la descentralización del Estado. En esta sala se encuentran algunas personas que pertenecen a la generación política que protagonizó los pasos hacia la modernización y compartirán conmigo que si Galeano nos recordó que el horizonte sirve al menos para caminar, yo siempre he creído que sin horizonte nosotros estamos perdidos, que sin horizonte no se ve ni de cerca. Así que el primer referente es y será Europa. Es ahí donde podemos inspirarnos para construir un estado de bienestar moderno. Lo podíamos hacer entonces, lo creíamos así y lo creemos así. Estado viable, una administración eficaz y volcada en el servicio público, un sistema de libertades que instituyese una sociedad sin opresiones políticas e incluso culturales, una economía sólida capaz de garantizar empleo, crecimiento y comercio, y el regreso de España a la sociedad internacional como miembro activo de una comunidad que aspiraba a una paz duradera, tras haber aprendido, eso creíamos, de los horrores causados por los nacionalismos, las utopías regresivas y las falsas nostalgias. Y el segundo referente es el modelo territorial, autonómico para nosotros. Aspirábamos a garantizar la estabilidad, la convivencia y el respeto a la diversidad, y lo hacíamos fortaleciendo las comunidades autónomas. Existe un debate abierto acerca de si es el carácter del país el que configura sus instituciones o viceversa, pero el éxito indiscutible de nuestro modelo autonómico permite decir, más allá de que sea necesario siempre replantearse qué ha de hacerse para mejorarlo, pero permite decir que supimos encontrar un sistema que respetaba e incluso aprovechaba una diversidad que es parte fundamental de nuestra riqueza. Pero debemos ser conscientes de que en estos momentos se están poniendo en cuestión consolidadas certezas. Por un lado, la Unión Europea afronta unos comicios en los que por primera vez, en los 40 años desde que el Parlamento de Estrasburgo se elige por sufragio universal, la disyuntiva estará situada entre continuar construyendo la unidad europea sobre los valores de la libertad, la igualdad y la solidaridad, o frenarla, abriendo paso al autoritarismo, el nacionalismo excluyente y la discriminación. Así está cada vez más claro que solo una Unión Europea cercana a la ciudadanía, con dimensión social, capaz de responder a sus aspiraciones y problemas de forma concreta y descentralizada, estará en condiciones de demostrar que el discurso populista antieuropeo no es ninguna solución, sino un paso para convertir los desafíos en situaciones irresolubles. Por otro lado, el modelo autonómico también ha sufrido graves tensiones en direcciones opuestas, el soberanismo y el centralismo, pero con una misma consecuencia, el cuestionamiento de nuestro pacto de convivencia, que es la Constitución. Las tensiones del modelo autonómico no solo se han producido en el ámbito de su concepción política y de la construcción nacional. En comunidades como Madrid, la patrimonialización de las instituciones en beneficio particular, incluso en beneficio propio, y el crecimiento de la desigualdad, fruto de decisiones políticas, han contribuido a que surjan dudas y desafección sobre este pacto que aunaba y aúna diversidad, prosperidad y bienestar. A veces, la magnitud y lo prolongado de los problemas
nos pueden hacer caer en el desánimo, pero mi deber también es advertir que nunca el fatalismo, ni el resentimiento o el miedo han ayudado a superar adversidades ni a hacer progresar. Yo siempre he creído que el miedo hace crecer lo temido. Soy consciente de la magnitud de los retos que encara la Unión Europea, garantizar su unidad frente a las tendencias autoritarias y disgregadoras, encontrar su papel en un mundo que poco a poco vuelve a tender a la bipolaridad y a las tensiones e institucionalizar mecanismos de cohesión social entre países y dentro de esos propios países que no provoquen la exclusión, y dar respuesta a nuevos desafíos tecnológicos y de innovación científica y social. Son retos mayúsculos, por supuesto, pero es que yo quiero plantearme en ese terreno las cosas. Retos mayúsculos, pero ni mucho menos mayores que los que afrontamos y que afrontaron sobre todo los fundadores del proyecto europeo. Sería un insulto a las generaciones que tejieron la paz y la unidad y una abdicación de nuestra responsabilidad histórica renunciar a abordarlos desde la posición que a cada uno nos corresponde. ¿Y cuál debe ser el papel de Madrid en la resolución de todos estos problemas? ¿O incluso puede Madrid tener algún papel alguno en esto? Pues sí, yo considero que el destino de nuestra comunidad está íntimamente ligado a Europa por tres razones. La primera es una razón política. España ha dejado de ser perceptora de fondos europeos para ser un país que los aporta, lo que le impulsa a tener un papel protagonista en la construcción europea. Madrid debe contribuir a la vocación europea de nuestro país. En segundo lugar, la segunda razón es nuestra voluntad de excelencia. Muchas veces oigo a miembros del Gobierno de Madrid compararlo con otras regiones españolas para relativizar la existencia de problemas o desequilibrios. Yo siempre he creído que la excelencia no es compararse con otros, más bien es compararse con lo que uno hace en relación con lo que uno puede hacer, pero esto son un poco cosas mías. Yo, en todo caso, creo que las comparaciones son a veces cuestionables, sobre todo cuando, haciéndolo con otras regiones españolas, olvidamos que aspiramos en convertirnos en un referente europeo. Deberíamos hacerlo con l'Île-de-France, con el Gran Londres o con Rotterdam. Albergar la capital de uno de los principales países europeos ha de ser una llamada a competir y cooperar en materia de innovación, comercio y modernidad. Y la última razón es económica y estructural. El éxito económico y social de Madrid depende en buena parte de la integración europea. Pensemos simplemente en los miles de estudiantes con becas Erasmus en las universidades madrileñas o en las empresas transnacionales que tienen su sede en Madrid. Renunciar a defender nuestros intereses en Europa, nuestros legítimos intereses, o a tener un papel activo en su defensa y construcción, no sería una acción política sensata, sino una grave dejación de funciones. Por eso resulta tan incomprensible que los sucesivos gobiernos conservadores en la Comunidad de Madrid hayan carecido de política europea, algo ejemplarizado en la clamorosa ausencia en el Comité de las Regiones. Es prioritario dotar a la Comunidad de Madrid de una política europea basada en el consenso de los grupos parlamentarios, los ayuntamientos, los agentes sociales y económicos, así como con el resto de las comunidades autónomas. Esta voluntad se demuestra en que somos el único proyecto en la Comunidad de Madrid que se presenta a estas elecciones con una propuesta programática articulada para Madrid en la Unión Europea. Seremos proactivos en el Comité de las Regiones, con la asistencia institucional de forma regular y la comparecencia del Gobierno regional al respecto en la Asamblea de Madrid. Contribuiremos a la conformación de la voluntad del Estado en la Unión Europea a través de la conferencia sectorial correspondiente y daremos a la oficina de la Comunidad de Madrid en Bruselas el peso necesario. Este nuevo papel imprescindible de Madrid en la construcción europea pasa, a nuestro juicio, por un cambio político tras 24 años de gobiernos conservadores que revelan un modelo agotado, átono, basado en la permanencia en el poder y ya lejos de generar confianza. La Comunidad de Madrid no se constituyó sobre fundamentos identitarios. De hecho,
Cito con gusto nuestro Estatuto de Autonomía, que hace referencia a esto. Dice así: Madrid se constituye en expresión del interés nacional y de sus peculiares características sociales, económicas, históricas y administrativas. Peculiares características. Sin embargo, estos 24 años nos han dejado 4 legados que aspiramos a combatir: la desigualdad, la crispación, el extremismo político y el uso partidista de las instituciones, que son, a mi juicio, las mayores disolventes de la prosperidad justa. El cambio político se revela como una necesidad. No se trata simplemente de un cambio de titular en el poder, sino de la forma de ejercerlo. Se precisa un nuevo modo de concebir las políticas públicas. Debe ser, por tanto, un cambio articulado y construido sobre esa aspiración de prosperidad compartida que tanto reclamamos y que solo será posible desde una mayoría social a la que convoco con el impulso mayoritario de la sociedad para lograr una digna calidad de vida para todos. Y esta última frase, como saben, es una cita explícita del preámbulo de la Constitución. Por tanto, les quería hablar brevemente de 4 puntos. Eso desanima pensar que son muchos, pero empezaré por el primero. Debemos centrarnos, en primer lugar, en recuperar la calidad de nuestros servicios públicos. Mi mayor compromiso es con la igualdad de oportunidades. No entiendo la solidaridad simplemente como una ayuda a quien lo necesita, sino como un instrumento de libertad, para que cada uno pueda decidir su destino, sin verse fatalmente determinado por sus circunstancias sociales. No puede aceptarse que en Madrid la duración de la vida media de los ciudadanos sea 10 años mayor según el distrito en que se haya nacido. No se puede aceptar. O que en Madrid estemos en el último lugar de la inversión en sanidad y en educación. Tenemos la obligación de responder a las necesidades de nuestra ciudadanía y de estar a la altura de nuestros profesionales sanitarios. Y debemos hacerlo con compromisos, como el de construir 30 centros nuevos de atención primaria. Un esfuerzo que será rentable porque resuelve problemas antes de que colapsen las urgencias u otros servicios. Del mismo modo, reducir las listas de espera quirúrgicas, el tiempo de espera para la salud mental, también la atención bucodental infantil, y dar un impulso en tecnología que es necesario para los grandes hospitales, ¿no? Y medios también. Otro tanto debemos hacer en educación. Madrid tiene buenos resultados de PISA, es cierto, pero ese no es un indicador suficiente. También está por encima de la media española en segregación escolar. Y esta debilidad determina unos índices inaceptables de abandono y un drama que condena a los niños a repetir el destino de pobreza de sus padres. Hemos de incrementar el presupuesto para el alumno. Es doloroso tener que decir esto. Hemos de incrementarlo hasta llegar a la media nacional. Es que Madrid es la comunidad que menos dinero destina por habitante por alumno para la enseñanza pública, la que menos de toda España. Y es una comunidad rica. Por eso avanzaremos hacia la gratuidad de la educación de 0 a 3 años y reforzaremos las plazas de formación profesional. Todo ello sin olvidar la dimensión social de la educación a través de las becas, becas comedor, becas transporte, porque la educación es la gran oportunidad. Madrid será lo que sea su educación. Es la única garantía de igualdad, de cohesión, y esas oportunidades no son solo para cada persona, sino también para que nuestra comunidad crezca y genere talento. Y el desafío es hacerlo, además. Estamos tan impelidos por urgencias que no atendemos el verdadero desafío, que es afrontar un verdadero cambio educativo para dar respuesta a los nuevos retos de la sociedad. En los servicios públicos tampoco podemos olvidar el impulso que necesita la movilidad. Es decisivo conectar toda nuestra comunidad. Tenemos 179 municipios, a veces desconectados entre sí. La planificación del transporte es también un mecanismo para garantizar la igualdad de oportunidades y la cohesión social, porque es lo que permite el efectivo vínculo de las personas con su entorno familiar, laboral, formativo y de ocio. Por eso vamos a poner en marcha un plan de reducción de los tiempos de espera en el metro, sobre todo en hora punta, y también vamos a dialogar con Fomento. Lo haremos a nuestro modo, es decir, exigentemente, para una ejecución plena y consensuada del plan de cercanías.
En segundo lugar, un eje decisivo del cambio consiste en recuperar el liderazgo económico de Madrid y alcanzar el liderazgo social. Nuestra comunidad tiene un potencial enorme, el mayor PIB junto a Cataluña y mayor PIB per cápita de España. 6 universidades públicas extraordinarias, no digo que no las haya también buenas privadas, que acumulan buena parte de la investigación científica española, algunos de los mejores museos del mundo, los mejores hospitales públicos del país, y sin embargo, nuestra economía tiene graves problemas y debilidades estructurales, desigualdades, desequilibrios, endeudamiento e inestabilidad política. Es importante arrojar luz sobre la extensión de esta debilidad, inestabilidad o desequilibrio de los que los hablo. Voy a dar 4 datos. El índice de producción industrial de la región se ha reducido en un 11%. Se han destruido unos 12.000 empleos en el sector. Nuestro modelo laboral sigue dependiendo de actividades estacionales, de manera que el 80% de los nuevos contratos que se firman en Madrid son temporales. La tasa de desempleo media en 2018, que ascendió al 12,22%, todavía duplica la que teníamos en 2007, que era de 6,24%. Y en jóvenes menores de 25 años, la tasa supera el 30%. Siendo la comunidad más rica de España y, sin embargo, es la 9ª en cuanto a tasa de pobreza y exclusión. El otro día dije que había en Madrid 197.000 niños y niñas en situación de pobreza extrema. Me dijeron que no, que era en toda España. Pues bueno, es en Madrid. Los datos Save the Children lo señalan y están tomados del Instituto Nacional de Estadística. Y por si acaso también le digo que son los datos que el propio consejero de Ciencias Sociales tiene en sus informes. 197.000 niños y niñas en pobreza. Y hasta más de 300.000, quizá 350.000, se encuentran desde luego en riesgo de esa pobreza. 1,5 puntos por encima de la media estatal. Estamos en un 17,1. En una comunidad rica tenemos 1,5 puntos por encima de la media estatal de pobreza infantil. Bien, alguno pensará que es un efecto colateral. Yo creo que no. Y además hemos acumulado una deuda de más de 33.000 millones de euros, lo que supone el 150% del presupuesto de la comunidad. Ya sé que viene el antiguo, pero el antiguo está muy remozado, porque en los 4 últimos años hemos crecido en más de 8.000 millones de euros de deuda. Bien, suelen decir que yo no soy un experto en economía y no me doy cuenta que eso no es un problema, pero a mi modo, un poco antiguo, yo lo veo como un problema. El nuevo proyecto ha de estar vinculado a la sociedad del conocimiento, a la ciencia, a la investigación, a las artes, a la cultura, a la innovación, a las nuevas tecnologías. De lo contrario, la sostenibilidad va a ser efímera. Y por todo ello debemos impulsar la modernización de nuestro sistema productivo, el fortalecimiento del diálogo social. Queremos incrementar el peso de la industria hasta el 20% del PIB madrileño, como marcan los objetivos comunitarios, apostando por la industria 4.0 y por la formación profesional. Incrementar el presupuesto en I+D+I hasta el 2% del presupuesto regional y digitalizar servicios de las administraciones públicas y de la justicia. Y apostamos por caminar de la mano, ¿no? A mí siempre me preguntan con quién voy de la mano. Bien, han citado a José Ignacio y María Luisa, que son quienes me llevan de la mano. Por cierto, eran mis padres. Y apostamos por caminar de la mano de empresarios y sindicatos para mejorar nuestro modelo económico con un acuerdo político y social por el empleo de calidad, que aborde la mejora de las condiciones laborales y de la productividad. Hemos de erradicar la brecha salarial con un grupo específico que identifique objetivos concretos y medibles. El tercer eje de cambio serían los grandes acuerdos. Me han dicho que yo estoy enfermo de consenso. Espero que no se me pase, porque la inestabilidad no puede convertirse en un problema crónico de la política madrileña, donde el último año hemos tenido 3 presidentes. Y no hay prosperidad sin estabilidad. Tenemos que sustituir la tendencia a la inestabilidad y al bloqueo por la cultura del acuerdo y del pacto.
Siempre he dicho que los bloques bloquean. Y además, en muchas ocasiones, los acuerdos deberán ser más amplios que los de una simple mayoría de gobierno. Y tienen que estar pensados por más de 1 o 2 décadas. Y esto solo se puede hacer si son compartidos con las fuerzas parlamentarias. Me refiero a acuerdos, y no solo con las fuerzas parlamentarias, acuerdos como, por ejemplo, la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía para consolidar y reforzar los derechos e instituciones. 2 grandes consensos educativos, como una ley integral de educación y formación que promueva la calidad, la excelencia y la equidad, y una ley que regule el sistema universitario madrileño y lo dote de una financiación estable y suficiente, además de promover la transparencia. O un pacto político y social por el empleo de calidad, como antes he señalado, que mejore los derechos laborales y la productividad. ¿Piensan ustedes que estos asuntos se pueden hacer por una única fuerza política? ¿O por una única fuerza política con el apoyo que le permita tener una mayoría? ¿Podemos mirar hacia 20 años después sin hacer un acuerdo de más envergadura? Nada de esto será posible si la exclusión se convierte en la parte definitoria de la política madrileña. El diálogo y no el bloqueo hace mejorar la democracia. La corrupción no solo ha supuesto un coste para las arcas públicas, sino también una menor atención a los problemas de Madrid y un deterioro institucional. Es necesaria una nueva concepción, una regeneración que cambie la opacidad por la transparencia. Y medidas concretas como la supresión de los aforamientos hay que hacerlos mediante el procedimiento adecuado. Y una oficina de lucha contra el fraude. Y el primer plan del Gobierno abierto de Madrid. O la protección de los denunciantes, garantías para que las instituciones sirvan al interés común. Y muy singularmente, necesitamos un Gobierno regional que ponga en marcha políticas a la altura de lo que la sociedad madrileña demanda siempre y muy singularmente cada 8 de marzo. Para hacerlo se precisa reformar la Ley Regional contra la Violencia de Género. Un acuerdo estable para la ejecución en Madrid del Pacto de Estado contra esta lacra, empezando por facilitar la acreditación de situaciones de violencia y una Ley Regional de Igualdad que facilite la denuncia e investigación de la discriminación y fomente el tiempo, la presencia de las mujeres en ámbitos como la ciencia y la cultura. El gran reto de ampliación de las fronteras de las democracias de nuestro tiempo es el feminismo. Quien no haya comprendido aún que lo que está sucediendo no es simplemente una actividad o una agitación de las mujeres, sino toda una corriente de pensamiento y de acción que renueva la realidad de la sociedad y la dimensión política de esa realidad, no ha entendido absolutamente nada. Y conozco casos. Queremos que Madrid sea una región cada vez más habitable, más accesible y más sostenible. Y en los últimos años se han incrementado los precios del alquiler y los desahucios. Se precisan vivienda pública y políticas activas al respecto que favorezcan la emancipación juvenil con un parque público en alquiler, sin olvidar la necesaria lucha contra la infravivienda y por las garantías de acceso a la electricidad y el agua. Y finalmente, un último eje, la lucha contra el cambio climático. Ese es probablemente uno de los retos, en algún sentido silencioso aún, intergeneracionales más desafiantes de nuestro tiempo. Y soy consciente de que quizá nosotros pertenecemos, bueno, algunos extrañarán lo que voy a decir ahora, ¿no? Pertenecemos a las últimas generaciones capaces de impedir sus peores efectos. Se extrañarán de pensar que yo soy de su misma generación, pero yo creo que nosotros estamos en un momento crucial y probablemente depende de nosotros la suerte en gran parte de este desafío. La calidad de una democracia muchas veces se mide por cómo responde a las demandas de las generaciones más jóvenes. De hecho, los grandes momentos de legitimación y relegitimación de nuestra democracia han venido de mano y de los anhelos de las nuevas generaciones de cada época. Así pasó en la transición, así pasó en la defensa de la paz y el multilateralismo, en el reconocimiento de la diversidad social y en la lucha por la igualdad de género. Es, por tanto, nuestro deber respecto a un movimiento global de los jóvenes respetar y dar respuesta que reclama su derecho a tener un entorno habitable. Finalizo. La Comunidad de Madrid tiene medios para responder a este anhelo. Por eso,
Vamos a elaborar una estrategia de transición ecológica que complemente las leyes y planes que están poniendo en marcha el Gobierno de España, a los que agradecemos su labor, y derogar la vigente ley del suelo. Y proponer una que tenga en cuenta el patrimonio histórico-artístico de la región, así como su patrimonio cultural. Me llamo a una nueva cultura y a un cambio de mentalidad. Dejemos de concebir el medio ambiente como una política aislada, como un complemento a las políticas económicas, urbanísticas o de movilidad, como una incomodidad. No. El medio ambiente no es un complemento al modelo. El medio ambiente es el modelo mismo sobre el que se construyen las políticas públicas. Y me comprometo a diseñar políticas de empleo, urbanísticas, sanitarias y de movilidad pensando en esa transición ecológica. Madrid debe poner todo su potencial a trabajar en el liderazgo nacional de este reto global. Decía el filósofo Edmund Burke que la sociedad humana constituye una asociación de las ciencias, las artes, las virtudes y las perfecciones, y que en esta asociación también se encuentran quienes están por venir. Siempre he creído que la humanidad no está formada solo por quienes estamos, también por quienes no están ya, y por tanto a ellos debemos agradecimiento por el legado recibido, pero también por quienes no están todavía. Si no somos capaces de pensar en quienes no están todavía, no tenemos un proyecto de humanidad, y entonces no es un proyecto socialdemócrata. Es a ellos, a los que están por venir, a quienes debemos dedicar con pasión esta lucha por la sostenibilidad. Bueno, quedan 4 días para que Madrid decida entre cambio y continuidad. Respetado queda lo que decidamos, por supuesto. Pero necesitamos impulsar un proyecto para la mejora de los servicios, el liderazgo económico, la firma de grandes acuerdos y la transición ecológica. Son retos que no se reducen a lo que algunos plantean como objetivo, echar a alguien. Bueno, puede ser interesante, pero esto puede ser el proyecto político, echar a alguien. O frenar a alguien. Otros dicen, nuestro objetivo es frenar a alguien. Digo, echar a alguien o frenar a alguien. Y entonces tienen que elegir entre echar o frenar, pero este es el proyecto en el que se encuentra la comunidad. Yo no estoy ni para echar ni para frenar. Ahora me temo que si hacemos algo, igual pasa algo de eso. Solo lo que quiero decir es que proponemos un verdadero cambio de transformación modernizadora. Y en eso estoy y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gabilondo. Muchas gracias, señora Job. Lorenzo Reggio hace la primera pregunta. Dice, ¿está usted de acuerdo o pondría otro acento a lo que su hermano Iñaki, un referente en España en el mundo de la comunicación, titulaba ayer su comentario en la SER, una legislatura endemoniada con la chirriante anomalía de 5 electos en prisión preventiva, una prueba de fuego para todos, en especial para el PSOE y para Pedro Sánchez? Bueno, yo creo, sí, mi hermano, que me cae muy bien. No pasa siempre. Y es mi amigo, mi amigo con el que hablo mucho de política. Cada uno tiene su propio lenguaje, ¿no? Yo creo que la legislatura no es fácil, pero es que no me acuerdo cuál fue fácil. Yo creo que la vida no es fácil y no me acuerdo cuándo lo fue, al menos no para muchos. Pues sí, pero es que los ciudadanos nos están mandando un mensaje, que tenemos que aprender a vivir juntos, a trabajar entre quienes pensamos diferente y a construir mayorías con quienes no piensan como nosotros. Esta es una cosa que nos dice con claridad, es una sociedad plural, abierta, diversa, y tendremos que aprender a vivir así, ¿no? Siempre dentro de la legalidad, siempre dentro de las leyes, siempre dentro de la Constitución, y luego en los procedimientos parlamentarios, pues la presidenta y el presidente respectivos ya se encargarán de que eso se cumpla adecuadamente, y en los procedimientos que son estrictamente parlamentarios ya se encargará el Tribunal Supremo, el
o al lugar al que envíen las cosas, de abordar los asuntos. Y para esto, pues, la mesa del Congreso tendrá que tomar algunas decisiones, quizá, y tendrá que ver la propuesta que le han hecho, si tiene que ver con el reglamento o no del Parlamento y con la ley de enjuiciamiento criminal. Es decir, hay cosas que tienen sus procedimientos. Y digo esto porque esto es muy importante, porque la democracia es procedimiento. Sin procedimiento no hay democracia ni instituciones. Y, por tanto, dejemos la separación de poderes, los procedimientos de cada organización. Ahora, si esto mi hermano lo llama endemoniado, pues algo parecido es. Yo emplearía otras palabras, pero algo parecido es. Pero yo tengo una confianza absoluta en las instituciones, en la separación de poderes, en la eficiencia y competencia de quienes rigen este país y, por tanto, sí, será muy difícil, ya lo sabemos, pero será posible. Este Redondo de La Sexta dice que le pareció el espectáculo que se vivió ayer en el Congreso. ¿Debería haber una fórmula explícita para exigir, jurar o prometer la Constitución? Agustín Delgado le pregunta si debería suspenderse a los diputados y al senador electos. Bueno, yo sobre la valoración de la fórmula a mí me pareció, yo no he venido a poner nota a la presidenta del Congreso, pero me pareció que ella argumentó en un sentido adecuado. Esto es lo que me pareció. Y por tanto, un poco de espectáculo tiene toda la política ya en general. En general, la sociedad del espectáculo y en general todos nos convertimos en mirones de ese espectáculo. Y si uno ve cómo se retransmiten los espectáculos, se retransmiten espectacularmente. Y por eso sí que es cierto que hay algo de espectáculo. Pero también, desde el punto de vista del procedimiento, yo he oído decir que es probable que se suspenda a esos 4 diputados que están siendo juzgados. He oído decir que es probable, pero yo solo puedo decir esto, no sé más. Y además he oído decir que la mesa tiene que decidirlo. ¿Qué voy a decirle yo a la mesa lo que tiene que hacer? Es que aquí todos somos expertos en todo. Y yo tengo mis opiniones, pero las distingo de mis posiciones. Dionisio Marín dice: el presidente Sánchez, en el mitin de Leganés anoche, multitudinario, pidió el voto para usted para acabar con 30 años de corrupción. ¿Qué medidas tomaría usted para devolverle la ejemplaridad y la credibilidad a la Comunidad Autónoma de Madrid? ¿Ordenaría usted, por ejemplo, auditorías en sus primeros 100 días, como hizo el PP en Andalucía? Hombre, está claro que hay que enterarse un poco qué es lo que pasa en una institución cuando uno llega. Se puede hacer a través de auditorías, se puede hacer también a través del análisis de la situación. Yo tampoco me gusta quienes son expertos un poco en todo. Yo sí que estudiaré, si me corresponde, en qué situación se encuentra económicamente la comunidad. Los datos son un poco inquietantes en una comunidad rica y a mí me parece muy bien que se hagan esos estudios. Yo ya he señalado algunas medidas de regeneración. Por cierto, en nuestro programa hay todo un capítulo entero dedicado a esto, del que me siento muy satisfecho, porque da una orientación de la concepción de la regeneración, que no simplemente de moralina, porque hay una cosa que tendremos que distinguir alguna vez, que es entre la moral y la ética. Y yo no quiero hacer un programa de moralina, quiero hacer un programa de ética pública. La ética pública no se agota en la moralina, porque a veces tenemos mucha moralina y poca ética. Y por eso no estamos diciendo que vamos a decir que a ver si todos son muy buenos, y por supuesto, por cierto, la mayoría lo son. Los otros son muy activos, pero la mayoría lo son. Y lo que tenemos que hacer es mecanismos, procedimientos, yo he citado algunos, de regeneración, y remito a un programa que tiene 645 medidas y un capítulo entero dedicado a eso. Pero sí que vamos a activar muchísimas medidas, ¿no? Luis Angulo dice: el PSOE se juega muchísimo en Madrid porque su doble victoria aquí respaldaría la hegemonía socialista en España y reafirmaría el desplome del Partido Popular. Las encuestas señalan que usted será el más votado, pero Ciudadanos podría tener la llave para dar la Comunidad de Madrid al centro derecha o al PSOE. Después de los ataques que Aguado le propinó el otro día a usted, ¿cómo podría, en ese supuesto de que Ciudadanos
tenga el resultado que algunos dicen, seducir a Aguado. ¿Cree usted que Rivera lo permitiría? Enrico Campano dice, si usted está en condiciones de gobernar, ¿dará entrada en su gobierno a Isa Serra y a Errejón? Bien, yo dije que los pactos son siempre al menos entre dos, que pactar solo es una cosa incomodísima y que cuando hay que pactar entre dos, pues hay que preguntarle también qué piensan los otros. Y yo le pregunté el otro día al señor Aguado que qué pensaba de esto y me dijo que no iba a pactar conmigo. Y entonces yo entendí que ya no, casi mejor no quedamos. Pero lo que quiero decir con todo esto es que hay una cosa que es importante, es que sepamos también cuál es la actitud de todos. Nos tendremos que reunir, tendremos que hablar mirándonos a la cara. Y también yo he aprendido que las noches electorales producen algunos cambios bastante interesantes. Porque la vez pasada había unos que se acostaron muy próximos a la ultraderecha y se levantaron centristas. ¿Qué pasó esa noche? Que hubo resultados electorales. Y por tanto, los resúmenes al final. Yo no excluyo a nadie, solo excluyo a los que están fuera de la Constitución y de las leyes, y también me excluyo yo a mí mismo de aquellos que hagan un proyecto para conservar y ratificar el modelo existente en Madrid, toda vez que yo creo que hay que reformarlo por vía de la transformación del progreso y de la modernidad. En ese marco no excluyo a nadie. Ni le pregunto a ningún votante de qué partido es o a quién votó con anterioridad. Si quiere un cambio de progreso en Madrid, es mi aliado. No excluyo a nadie. Ahora, que empiecen ya uno a nombrar consejeros antes de que los ciudadanos se hayan pronunciado, con las urnas vacías. Y me parece una cierta desconsideración, salvo que todo sean estrategias. Yo sé que la estrategia es importante, todos la tenemos, pero cuando todo es estrategia, a mí ya me incomoda un poco más. Porque sabemos también que la derecha está viendo pues, sus propias primarias, a ver si hay un sorpaso, a ver quién queda primero, todo esto determina las declaraciones. También estamos viendo pues, que algunos quieren tomar una cierta posición o atemorizar con la llegada de algunos u otros. Miren, yo doy de todo menos miedo. Saben que yo no voy a hacer, si la ciudadanía me elige, ningún disparate. Me podrán acusar de tibio y de excesivamente moderado. Para eso hace falta alguna firmeza. Pero sí les digo que por la vía de asustar no vamos muy lejos. Y yo no, si ya empiezan a preguntar quién va de consejero de algo, pues lo tendré que pensar, porque yo no pienso en absoluto en nada de eso. Yo estoy pensando a ver si puedo merecer la confianza de la ciudadanía, si soy capaz de estar a la altura del desafío en el que me ha puesto la vida, si soy capaz de ser generoso para poder hacer un proyecto que no piense en mí, sino en qué hay por delante. Yo estoy pensando en esto. ¿Y en qué proyecto hago para transformar Madrid? Ahora, si otros están pensando a ver quién va a venir, a quién va a poner, a quién va a quitar, que si te llevas bien y si te llevas mal, pues si no tienen otra cosa que hacer, lo comprendo también. ¿Qué pronóstico tiene usted de participación el domingo en Madrid? No lo sé. ¿Cómo movilizará el electorado? No lo sé. No lo sé, la verdad. Pero creo que no lo sabe nadie, lo cual me alivia también mucho. Porque o sea, los pronósticos, pues sí, todos podemos hacer. Antes se hacían porras para estas cosas, pero estamos en un sitio serio y yo no hago eso. Yo sí creo que va a haber menos participación que la que ha habido, como es lógico, en las elecciones generales. Sí lo creo. Pero creo que hay una dinámica de activación. Yo, de luego, en los ámbitos en los que me muevo, hay una ilusión, una necesidad que va a activar. Y además hay otra cosa, que las cosas no están claras en qué dirección se va a mover. Y esta no claridad también incentiva, y yo lo digo, que esto puede depender de un puñado de votos, de un diputado. Si alguien quiere algo de verdad, lo que tiene que hacer es apostar por eso. Pues algunos me dicen el 65% y otros me dicen no, el 72%. Digo, pues bueno, qué precisión. Yo creo que habrá menos que en las generales, pero creo que hay también algunas razones para que haya gran participación. Lo apretado del asunto y lo importante del desafío. Aurora Valencia le pregunta si es consciente usted que sus propuestas en materia tributaria pueden costarle muchos votos, probablemente decisivos, por más que usted diga que no subirá los impuestos al 98% de los ciudadanos. Pues a veces en la vida
tener en cuenta lo que ocurre con los votos es muy importante, pero a veces no lo es todo. Yo creo que el 98% de los ciudadanos y ciudadanas sepan con toda seguridad, y esta es mi palabra, y yo cuando doy una palabra en público la doy de verdad, no subirán ni un solo euro al 98% de los ciudadanos y ciudadanas de Madrid. Estoy diciendo que los impuestos de sucesiones, de patrimonio, donaciones, pues están bonificados. Yo no los pongo ni los dejo de poner, pero en Madrid se puede bonificar menos del 100% a que gana más, al que sea cuando sea más de 1,5 millones de euros. Está nuestra propuesta. El IRPF, pues al que tiene más de 150.000 euros por año se puede subirle un punto. ¿Esto va a ser la razón de nuestra catástrofe? Si esta es la razón de nuestra catástrofe, estamos en una sociedad un poco inquietante, pero yo creo que esta no va a ser la razón de nuestra catástrofe. Por una razón, porque es verdad que con esto no vamos a recaudar los 33.000 millones de deuda, pero vamos a hacer otra cosa, que es mandar un mensaje de que pedimos solidaridad y apoyo a quienes tienen más posibilidades. Un mensaje también de solidaridad, o no se puede decir ya esa palabra, o esa palabra turba mucho la sociedad, llamar a esa solidaridad y a esa justicia. Y yo creo que no. Por cierto, también se van a bonificar fiscalmente a los autónomos, con una compensación fiscal, porque esto lo citan menos, privándoles, ahorrándoles una cuota mensual a la seguridad social. Esta es una medida que va a costar unos 90 millones de euros, pero queremos que esto incentiva la economía. También la fiscalidad incentiva la economía. También se va a premiar la titularidad de las transmisiones de empresas en activo que generen empleo. Es decir, si una familia quiere dejar a sus hijos una empresa, pues vamos a ayudar a que lo haga, o a sus empleados. Vamos a ayudar. La compra de primera vivienda a los jóvenes, pues también vamos a ayudar. Si tienen menos de 35 años, si la vivienda no vale más de 250.000 euros, y ellos, vamos a ayudar. Vamos a ayudar a las familias que... En Madrid hay 280.000 familias que viven con hijos, un único progenitor, el 80% mujeres. Se puede considerar ahí que hay que ayudar, considerándoles que como una familia numerosa, familias que son una mujer... Mire, Save the Children, que algunos consideran que es un chiringuito y yo no, Save the Children dice que el nuevo rostro de la pobreza en Madrid es mujer con hijos, sola. El 80% de 280.000. Bueno, todas estas medidas quieren decir que esto no va solo de subir o de bajar, va de equilibrar. Si haciendo esta propuesta fiscal nosotros sentimos un descalabro en las elecciones, cosa que no creo en absoluto, será porque se agitan algunos temores que no se corresponden con la realidad. Rafael Pujol dice: ¿qué planes concretos tiene para las universidades madrileñas? ¿Cree que caben todavía más? Amado Lorenzo dice: la tendencia en formación se dirige a más formación profesional, sistemas duales y a reformas en las universidades. ¿Qué planes propone usted para estos objetivos? Bueno, yo creo que hay que hacer no solo algo a las universidades ni para las universidades, sino con las universidades. A ver si interiorizamos que hay que hacerlo con las universidades. Y hacerlo con las universidades significa que efectivamente hay que hacer una ley para el sistema universitario madrileño. Yo creo que es necesario. Y desde luego, por lo que yo sé y he oído, y algo he oído, también las universidades tienen la percepción de que lo que es fundamental es un buen modelo de financiación del sistema universitario de Madrid. Un buen modelo que esté vinculado a unas cantidades que garanticen su viabilidad y, sobre todo, a unos indicadores, a unos incentivos según objetivos y, además, a una rendición muy estricta de cuentas y a un respeto a la autonomía universitaria. Y este respeto a la autonomía universitaria no va de si creemos mucho o poco en ellas, va de la Constitución. Y, desde luego, creo que a veces el modelo de financiación es tan decisivo, no menos decisivo, que toda una ley de universidades. Pero nosotros la vamos a hacer, y la vamos a hacer con las universidades. Y con las universidades significa, de luego, con los rectores, pero también con la comunidad universitaria y también con la sociedad. Pero Madrid necesita activar
la potencialidad de unas universidades que están vinculadas al desarrollo social, económico y político y a la resolución de los problemas de la comunidad. Aquí hay rectores, ¿no? Ellos aceptan ese desafío. Y a la vinculación del sistema universitario con otros sistemas universitarios internacionales, porque las universidades están relacionándose con otras universidades europeas y entienden muy bien lo que significa un proyecto europeo. Y desde luego, la FP... A mí me gusta la expresión FP dual, y me gusta la FP dual. No me gusta que llamemos dual a cualquier cosa. Esto ya no me gusta. No es dual porque hagan prácticas en empresas. No es de prácticas en empresas. Es toda una concepción del saber vinculado a que hay cosas que no se ejercitan y practican en las empresas, sino que solo se aprenden en el ejercicio profesional. Entender que hay cosas que solo se aprenden en el ejercicio es diferente a entender que en el ejercicio se aplican las cosas que se han aprendido en otro lugar. Y esto significa pues, que hace falta un gran tejido empresarial e industrial donde para poder hacer un buen sistema, y que hay que vincular la enseñanza de la FP a las necesidades sociales. No he dicho a las demandas del mercado, que hay que escuchar siempre, sino a las necesidades sociales. No vaya a ser que pongamos un montón de títulos de FP y luego no sepamos qué hacer con ellos. Por cierto, la FP tiene una gran salida profesional y creo que está en el centro de una concepción del saber que ya no es elitista, en el sentido de pensar que los hijos que tienen medios y caudales van a la universidad y en una especie de darwinismo social malentendido, los demás van a la FP. No, la FP es educación integral y de categoría, y tiene que serlo. Y de luego nosotros trabajaremos con recursos para que sí sea. Y hay que becar y ayudar también, becar y ayudar. Las tasas universitarias subieron mucho, bajaron un poco. No, bajaron. Pero no bajaron tanto como subieron. Y se da mucho discurso sobre han bajado. Y yo digo, si sube 10 y baja 4, ¿ha subido o ha bajado? Es una cosa de matemáticas. Y yo sigo pensando que están altas y que lo que hay que hacer es bajarlas. Y sigo pensando que tenemos que ir hacia la primera matrícula gratuita para garantizar que nadie, nunca jamás, por razones sociales o económicas, se vea privado de la formación. ¿Más universidades públicas o privadas en Madrid? Yo creo que hay bastantes universidades. Había oído que había demasiadas universidades. Había oído a muchos el discurso, hay demasiadas universidades. Y luego han votado a favor de que se pongan más. Privadas, eso sí. Lo que querían decir, por lo visto, es que había demasiadas universidades públicas. Esto es lo que debían querer decir. Y yo no estoy en contra de que haya universidades públicas ni privadas, al contrario. Y hay universidades privadas estupendas. Puedo poner ejemplos. En Madrid hay muy buenas universidades privadas. Y nadie cuestiona que son universidades, ¿no? No quiero hacer propaganda, pero... Hágala. No. Que para eso está, aquí. No. Aquí no estoy para propaganda. Pero le agradezco la sugerencia, ¿no? Lo que sí quiero decir ahí es que en este momento me parece que Madrid no necesita, si se pregunta por no necesita más universidades. Y voy a ser más claro, no necesita más universidades, ni públicas ni privadas. Lo que necesita es que hagamos un sistema claro, que nos organicemos con un sistema de financiación pertinente y una buena ley de universidades. Y que definamos bien qué es eso de una universidad, porque igual la pregunta les parece metafísica, pero a mí me interesa mucho qué es eso de una universidad. ¿Qué es eso de una universidad? ¿Que tienen unos estudios de una cosa o tiene que tener investigación, relación internacional, profesores que estén bien cualificados y acreditados? ¿Tiene que tener un mínimo de estudios para ser una universidad? ¿Puede una universidad ser una única facultad? ¿Puede ser una universidad el estudio simplemente de 3 o 4 disciplinas vinculadas a una rama del conocimiento? ¿O tenemos otra idea de la universidad? Es que estará bien que hablemos de qué es una universidad, porque si no... Va a acabar habiendo universidades de piso. Y esto no es un ejemplo. Hay países en los que los hay. Hay países en los que hay 3.000 universidades. Y algunos les llaman, en esos países, y en España todavía no las hay, y no queremos que las haya, enseñaderos. Ramón Ardura le pregunta, en materia de turismo, tan importante para la economía y la personalidad de Madrid, ¿qué propone usted? ¿Reformaría, por ejemplo, la normativa de los apartamentos turísticos? ¿Está dispuesto a introducir un impuesto a los turistas como proponen en otros sitios? Hombre, pues el turismo yo sí creo que hay que regular
los apartamentos turísticos. Otra cosa es que yo tengo muchas dudas de que se haya acertado con la regulación que actualmente se ha propuesto. Esto tiene mucho que ver con algo que nos está pasando una y otra vez, que es esta suerte de oposición que hay a veces entre las instituciones, ¿no? Por un lado, la Comunidad de Madrid está regulando de una manera en una dirección, por otra parte el Ayuntamiento en otra dirección, y tenemos que coordinar un poco las propuestas que hacemos. Yo creo que hay que regular, pero me parece que quizá la regulación que se ha hecho no da estabilidad y hay que buscar una regulación un poco más equilibrada. Esta es mi opinión. También hacía falta regular, ¿eh? También hacía falta regular, porque se había producido algo, en fin, una huida en una dirección que a mí no me parece la más adecuada. También creo, puedo estar equivocado, que hay que hacer un análisis de cuál es el turismo en Madrid y hay que hacerlo vinculado a que representa el 7% del Producto Interior Bruto. Hay que hacer una carta de compromiso con el turismo responsable y un plan de turismo. Y ahí tienen que estar todos los agentes del sector, ayuntamiento o municipios de la comunidad. Hay que buscar también esas coordinaciones. Y ya que me pregunta de la tasa turística, le diré que yo creo que hay que plantearla, sí, que hay que plantearla, sin apriorismos, sin dar por supuesto muchas cosas, y que hay que buscar un acuerdo entre el sector turístico, pero vincular esa tasa a conceptos de sostenibilidad ambiental, la cogestión de los destinos, etcétera, etcétera. Yo sí estoy dispuesto a afrontar ese debate, en serio, sin hacer de eso, ya digo, ningún asunto apriorístico. No cierro ese debate, creo que hay que abrirlo. Y creo que es interesante abrirlo también lejos de algunos que ya están proponiendo hasta cifras de lo que hay que subir, 4 o 5 euros, yo no sé dónde se ha calculado, yo creo que tenemos que hablar antes de ver qué es lo que hay que hacer. Luis Álvaro Prieto le pregunta qué se propone hacer con los agentes sociales de Madrid para la mejora del empleo, la creación y la mejora del empleo en Madrid. Hombre, yo creo que han trabajado en esa dirección, esta es la verdad. Han hecho unos acuerdos que a mí me parece que son importantes. Se ha desbloqueado, también quiero decir, algunas veces no había ni siquiera este espacio de encuentro y yo ahí les felicito a las organizaciones empresariales y a los sindicatos por haber abierto ese espacio que favorece para todos mucho la convivencia. Me parece que el acuerdo que se hizo sobre la estrategia para el empleo resolvía algunos problemas, orientaba algunas acciones, pero a mí me parece insuficiente. Pero tenemos lo más importante, que es el espacio, y la voluntad, y la determinación para poder trabajar. Y tenemos que hacer un pacto social y político por el empleo, contando también con todos los agentes de la sociedad, porque es que el empleo que hay en Madrid, todos lo sabemos, no es un empleo a veces de calidad. Se suele decir, este es el debate que tenemos, se dice el 80% de los empleos que hay en Madrid son estables. Y nosotros decimos, el 80% de los que se crean son inestables. La remuneración, pues algunos dicen, bueno, más vale que tengan alguna remuneración, incluso algunos dicen, bueno, aunque sea basura, yo no opino eso. La remuneración tiene que ser adecuada para poder vivir si tienes un empleo. Es que hay personas que tienen un empleo y no pueden vivir. Llamamos trabajadores pobres, llamémosle como queramos. Hay contratos que se suceden de modo increíble, hasta 5 en una semana. Hay personas que trabajan muchas más horas que las que realmente reciben. Se está, en fin, siguiendo directrices europeas para atender eso. Hay muchos jóvenes que no acaban de encontrar espacio. Hay mujeres que cobran menos haciendo el mismo trabajo. Es que tenemos muchos problemas. Y yo sé que no les voy a dar lecciones ni a los sindicatos ni a los agentes sociales de los problemas que tenemos. Y además tenemos que vincular el empleo al desarrollo económico, social, político e innovador de Madrid, abriendo espacios de empleo distintos que los que tenemos. Y yo lo que hago más bien es decir, agradezco que sé que hay ese empleo, están ahora sentados en la misma mesa, ¿no? Que haya ese espacio, lo agradezco, lo necesito y lo voy a potenciar todo lo que sepa para crear un pacto de más envergadura. Yo le agradecería, si es posible, que concrete un poquito más.
No, yo ya concreto diciendo que hay que hacer un pacto. Y hay que hacer un pacto por el empleo, un pacto que vaya en la dirección de que el empleo sea de calidad y que garantice la posibilidad de vivir dignamente con ese empleo. Y que hay que hacerlo en ámbitos en los que ahora mismo el modelo económico ni se ha orientado. Por ejemplo, en la industria. Hay que hacer un plan de industria. Se ha hecho en el último mes, casi antes de las elecciones. Hay que hacer un plan para la industria de Madrid. Porque ese es el empleo estable, ese es el empleo sostenible, ese es el empleo con garantía de derechos. Y, sin embargo, teniendo la economía del 18%, lo que hay en el volumen que tenemos es muy bajo. Y por eso creo que tenemos que desarrollar, y también nuevas vías, en relación con las nuevas tecnologías. Uno se sorprende de repente la potencialidad que hay en los videojuegos en Madrid, o en vías inexploradas que a veces tienen que ver con iniciativas de gente muy joven que vive un poco al margen de los procesos políticos. Tenemos que integrarlo en nuestros proyectos. Sara Domínguez dice, el transporte público en Madrid, ¿cómo mejorarlo? ¿Confía en que pueda haber una mayor cooperación con las otras administraciones, Ministerio y Ayuntamiento, para mejorar las infraestructuras y el funcionamiento, por ejemplo, de las cercanías? Está con nosotros el presidente de Renfe. Sí, yo creo que es indispensable. Saludo al presidente de Renfe, ¿no? Es que este es un drama, porque los ciudadanos no entienden de competencias. Entienden que van a coger el metro y pasa cada 10 minutos. Nosotros queremos que pase cada 3 y en las líneas de alta ocupación, y no entienden a quién le corresponde cada competencia. Por eso yo sí pido ese gran acuerdo del transporte entre las 3 administraciones. Y también sé que en cercanías se ha hecho un esfuerzo grande y un proyecto para Madrid. Yo seré muy exigente para que se cumpla, porque hay lugares de Madrid donde no hay accesibilidad, donde el tiempo que se tarda entre ellos es muy grande. Y luego tenemos el metro de Madrid, que es un lujo, una maravilla el metro que tenemos, pero la gestión yo no estoy muy seguro de que, con todo respeto, sea una buena gestión, porque tenemos problemas con el amianto, con los vagones amiantados. Hay 5 trabajadores que han tenido problemas de salud graves. Tenemos problemas con la frecuencia. En este momento presupuestados están 100 nuevos maquinistas, hoy están también expresando su disconformidad con la situación, y 60 nuevos trenes. Eso es lo que tenemos presupuestado con los presupuestos. Y yo lo que digo es que inmediatamente se pongan en marcha. Pero hoy mismo, después de salir de aquí, yo voy a ir a ver tengo una reunión con los en metro. Quiero oír de primera mano también qué les pasa, porque por una razón fundamental, porque yo creo que hay que hacer un estudio económico de en qué situación se encuentra Metro, y qué viabilidad tiene esto y qué es lo que está pasando. Porque decimos hacer trenes nuevos, nosotros hemos dicho 60, bien, pero tardan 3 años en hacerse, 2, 3 años. Y por tanto hay que hacer un plan para abordar esa emergencia. Y yo el consorcio. El ayuntamiento está pensando si entrar en el consorcio. A mí me parecería bien que entre en el consorcio de transportes. Está funcionando siempre como un consorcio y hay que equilibrar las posiciones. Pero entiendo que... Mira, hay una cosa que es muy llamativa. En Madrid, cualquiera que se mueva en vehículo público tarda una media, o lo emplea al día, 62 minutos diarios. Y si va en vehículo privado, 2 horas de movilidad, en la movilidad de su vida diaria. Bueno, esto vinculado a lo que hemos dicho del desarrollo sostenible significa que hay que tomar medidas para equilibrar esto. Y esto espero que seamos capaces de hacerlo. Yo tengo un problema muy grande, que es que me importan más las ideas que las medidas, ya lo sé, porque creo que con las ideas podemos hacer los acuerdos para encontrar las medidas. Y no pongo las medidas antes de las ideas, ni las medidas antes de los proyectos, ni antes de la negociación, porque creo en la participación y en el acuerdo para resolver los problemas. Así que cuando alguno se sabe ya las medidas, antes de haber hablado con los afectados y con los responsables, y además se sabe lo que hay que hacer, no es mi modelo. Luisa Andrés le pregunta por sus propuestas en materia de sanidad. ¿Replanteará la colaboración público-privada que existe ahora? ¿Qué harán para reducir las listas de espera en pruebas y operaciones quirúrgicas? Bueno, tuvimos un debate muy interesante en la Asamblea de Madrid sobre la palabra revertir. Miren qué debates hacemos. Sobre la palabra revertir.
Y desde luego se suele decir con alguna ligereza que vamos a revertir los acuerdos mantenidos. Bueno, vamos más despacio, porque no estamos hablando de que nos apetece o que nos gusta o que nos defenderíamos ideológicamente. Estamos hablando de qué significa eso económicamente y de qué significa eso jurídicamente. Revertir. Lo que sí podemos hacer es otra cosa que es muy importante, que es reclamar que se cumplan estrictamente los pliegos de esos contratos. Y aseguro que si se cumple escrupulosamente eso, cambiarán un poco las cosas. Porque yo nunca he visto mal que las personas quieran hacer negocio, pero yo no voy a ser un empresario de lo público y, por tanto, tengo otras responsabilidades que defender. Y la sanidad pública, lo que puedo decir es que en los conciertos, si uno mira las cantidades, ¿no? Las cantidades las tengo por aquí, pero ahora lo diré. Miren, en conciertos en sanidad pública ha subido en Madrid en los últimos 10 años 38,6%. Y el presupuesto para la sanidad pública ha subido 9,7%. Esto es un dato. Bueno, pues tenemos que buscar un poco algún equilibrio, ¿no? Yo creo en la sanidad pública como fundamento, gratuita y universal, como fundamento del sistema. Y lo que está pasando ahora es que, por ejemplo, la atención primaria pues es un problema en Madrid. He estado visitando en Carabanchel el centro Abrantes, luego estaba ahí al lado el 15 de mayo, el centro Comillas, centros que hay que hacerlos nuevos. Y además están algunos ya programados, pero inmediatamente nuevos. Reciben a 30.000 personas en cada uno de ellos. ¿Y cómo van a atender eso? Con pocos recursos, con pocas personas. 30 centros nuevos de atención primaria modifican un poco el sistema, porque esto sí que deriva a menos listas de espera y listas quirúrgicas. Y luego hay otra cosa muy sintomática. Son dos cosas. Una, los gastos familiares. ¿Por qué las familias madrileñas gastan tanto en sanidad y en educación cuando es pública, universal y gratuita? Algo debe pasar. Y segunda síntoma, ¿por qué en Madrid tantas personas tienen seguro médico privado? Nada que objetar, Nada que objetar, desde luego. ¿Pero por qué? ¿Hay alguna necesidad en tenerlo? Porque si se hace por una elección, yo lo respeto. Ahora, si es por una necesidad, digo que algún problema tenemos. Y si desde luego estamos derivando de personas, no sé si ocurre, si ocurriera u ocurriese, que fuera derivado de lo público a lo privado, a fin de que los caudales públicos fueran destinados a asuntos privados, tenemos que buscar equilibrio. Pero yo no solo creo en los profesionales de la sanidad, que son extraordinarios, no solo digo que tenemos los mejores hospitales, que por cierto me han dicho que el 40% de la tecnología necesita actualizarse, y eso es carísimo, carísimo, la tecnología. Tenemos grandes profesionales de la sanidad, es verdad, pero tenemos también falta de recursos. En este momento gastamos 8.000 millones de euros en la sanidad de Madrid. Bueno, invertimos. De los 22.000 millones, 8.000 son para sanidad. Me dicen quienes saben que harían falta 9.000. Yo no voy a hacer esta mañana aquí los presupuestos, pero sí les puedo decir que tenemos que pensar seriamente cuáles son las prioridades para Madrid, y para mí la sanidad, la educación y las políticas sociales son una prioridad. Carlos Capa dice: los operadores jurídicos reclaman una solución urgente a la ciudad de la justicia y las retribuciones y condiciones de trabajo del turno de oficio. ¿Cuáles son sus intenciones en este tema? Bueno, yo creo que se ha avanzado. Ha habido buenos debates sobre esto en la Asamblea, ¿no? La propia Pilar Llop, que era portavoz de estos asuntos en la Asamblea, también creó un clima que a mí me gusta, que es un clima de acuerdo, constructivo, y se han dado pasos, pero estamos muy lejos de poder entender que se han resuelto los problemas. Lo de la ciudad de la justicia, el campus de la justicia, ha supuesto un tapón. Es que ahí hay 125 millones de euros que no acabamos de saber dónde están. La justicia dirá, ¿no? Pero esto es verdad que ha paralizado también un gran plan. Hicimos una mesa, ¿no? Fue una propuesta de Ciudadanos, no nos importa decirlo. Nosotros, estaba gran mesa para resolver los problemas y algunos se han resuelto.
pero hay muchos problemas específicos que no se han resuelto. Por la aglomeración también, se han unificado algunas sedes, yo creo que está bien ir en esa dirección, pero tenemos que resolver esto. ¿Vamos en la dirección de hacer una gran ciudad de la justicia o vamos a hacer distintos polos en la ciudad o en la comunidad que unifiquen? Ahora estamos trabajando más en la línea de unificar que en la línea de hacer una gran ciudad, ¿no? Que es un proyecto así un poco olímpico y que se hizo yo creo, con muy buena intención, así lo pienso yo, pero que finalmente ha sido un fiasco, esta es la verdad. Así que yo iría por ahora, mientras no seamos capaces de hacer una gran concepción y con grandes recursos, en esta unificación en distintos ámbitos para hacer una justicia más cercana, pero también se ha hecho un esfuerzo para favorecer, ¿no?, que las personas sin recursos no se queden, los turnos de oficio puedan recibir también la remuneración en tiempo adecuado. Yo quiero reconocer los esfuerzos que se han hecho. Yo no soy de los que piensan que todo lo que ha hecho el gobierno anterior está todo muy mal, y que lo que... No, han hecho algunas cosas bien. Aquí creo que hay buena dirección, pero falta impulso. Vamos a terminar ya con estas dos preguntas. Rufino Gómez dice, si no logra gobernar, ¿se ve usted otros 4 años en la oposición? Y Fernando Jáuregui dice, ¿es usted capaz de diseñar cómo va a quedar el mapa de la izquierda en Madrid? Porque obviamente, dice Fernando, desaparecerá la sopa de siglas a la izquierda del PSOE. Bueno, con respecto a la... Voy a cambiar, si puede ser, el orden de contestación para acabar con qué va a ser de mí. Y yo, la primera parte, sí, yo no he visto con buenos ojos, la verdad, que haya habido esta fragmentación y esta parcialización y porcionamiento de las opciones, pero yo lo respeto. Si han creído que era así, pues así queda respetado. También respeto que al final ha habido menos fragmentación de la que en principio se pensaba. Si es por diferencias de concepto, de proyecto, de programa, pues también lo respeto. Si es por otro tipo de diferencias, también lo respeto, pero es distinto que el caso anterior. Y lo que quiero señalar con esto es que hace falta, a mí me parece que hace falta, que gane una fuerza de progreso en Madrid. Y además yo estoy dispuesto a hacer el esfuerzo para merecer esa confianza. Y por tanto, para unificar, aglutinar a todas las fuerzas y personas que quieren ese progreso y transformación para Madrid. Y por tanto, mientras algunos ven a ver hasta dónde nos separamos, yo estoy viendo hasta dónde nos unimos. Porque a mí me parece que para merecer gobernar hay que tener una capacidad alguna para aglutinar, sumar y aunar voluntades. A mí las fragmentaciones las respeto, pero me gustan menos que los procesos de unificación. Al menos de voluntades. No digo que yo no voy hacia el partido único, pero sí digo que el Partido Socialista se presenta solo a las elecciones. No vamos en ninguna coalición de gobierno, ni en ninguna coalición electoral. Y se presenta solo pidiendo el apoyo. Y se presenta, nosotros no somos Podemos, Unidas Podemos, ni somos Más Madrid, ni somos Ciudadanos, ni somos el PP. Somos el Partido Socialista Obrero Español. Y pedimos el apoyo en esa dirección. Y tenemos voluntad de mayoría. Y además esperamos y creemos que solo habrá cambio si una fuerza de progreso queda la primera. Yo tengo mis teorías sobre quién ha de ser. Y en segundo lugar, también quiero decir que entiendo con mucho afecto que alguien piense que va a ocurrir conmigo. Lo entiendo como una muestra de afecto. Y responderé con ese afecto también. Cuando la vez pasada no logramos una mayoría y estuvimos a 1 para poder gobernar, tengo un titular de un periódico que dice Gabilondo no dura ni un mes. Bien, yo soy un poco insistente, persistente, resistente, consistente y a veces coherente, y llevo 4 años en la oposición y puedo decir 2 cosas. Una, que ha sido para mí una experiencia extraordinaria, que me siento orgullosísimo de haber representado a la ciudadanía de Madrid, al pueblo de Madrid, y que se puede trabajar mucho desde la oposición para construir también alternativas razonables. No es a lo que aspiro,
Si finalmente no tuviéramos la mayoría, lo que haría, me parece lo razonable, es poner mi puesto a disposición del Partido Socialista que ha confiado en mí, para que buscara, en su caso, ya es mucho esperar de mí si en 2 ocasiones no he sido capaz, no creo que eso pasara, para que buscara alternativas y caminos distintos, para que hiciera lo que considerara mejor. Pero si la pregunta va directamente que será de mí, quiero decir que yo toda mi vida me he dedicado a lo social, lo político, lo público y al servicio público, y que me seguiré dedicando a esto. Si es en la Asamblea de Madrid, no tengo problema. Si es en otro lugar, porque el partido cree que es mejor, pues yo lo consideraré. Incluso ministro. Yo no. ¿Otra vez? Yo no valgo mucho para eso, hombre. Sí. yo, primero, hay grandes ministros y ministras que están trabajando muy bien y hay grandes opciones. Yo no tengo un plan B. Si alguien tiene un plan B sobre mí, también convendría que me lo contara. Pero yo sí puedo decir que no tengo ningún plan B. Mi plan B es el mismo que la A, que es presentarme con toda mi determinación para merecer la confianza de los ciudadanos de Madrid. Y no tengo guardado en la trasera una salida por ninguna puerta. Mi puerta será la misma por la que entré. Si una vez entré sin hacer ruido, si un día tengo que salir, será sin hacer ruido. Pero yo soy un servidor público. En nombre de las entidades que con su mecenazgo hacen posible este foro, Asisa, representada hoy por el doctor Luis Ortiz, Banco Sabadell, representado por don Eduardo Currás, es de Cabify, don Mariano Silveira, el que va a despedir el acto. Muchas gracias, José Luis. Agradecer a los patrocinadores Asisa y Banco Sabadell, por supuesto a doña Pilar Llop por su presentación y don Ángel Gabilondo por haber compartido vuestros planes e ideas para la Comunidad de Madrid. Y me quiero quedar con sus palabras de cierre cuando habló de una transformación modernizadora. Creemos que realmente es la mejor alternativa para poder construir un futuro mejor, que siga poniendo a España y a la región de Madrid en el liderazgo mundial en calidad de vida y por supuesto que permita construir entre todos un futuro mucho mejor y por supuesto un futuro que incluya a todos y a todas. Muchas gracias y buenos días para todos.